Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Vicente de Paúl, a los 19 años, fue ordenado sacerdote, comprendiendo que la acción hacia los más pobres debe estar bien organizada. Fundó varias organizaciones para atenderlos. Por ello, fundó la Confraternidad de las Damas de la Caridad, la Congregación de los Sacerdotes de la Misión, las Aristas y las Hijas de la Caridad. Nos disponemos a participar con alegría de la Santa Eucaristía. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Y el pobre gritó y lo oyó el Señor, lo sacó de todas sus angustias. Amen al Señor todos sus fieles, pues nada le falta a quien le ama. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este lunes 27 de septiembre estamos celebrando a San Vicente de Paúl. Vamos a pedir este sacerdote que ha entregado su vida, ordenado a los 19 años, fue ordenado sacerdote, imagínense, jovencito. Y sobre todo, comprendiendo que la acción hacia los más pobres, él organizaba y hacía todo lo posible para atenderlos, a los pobres, a los necesitados. Es un llamado a la caridad que hoy también el Señor nos está haciendo. Estamos en el año 1581, pero hoy en el 2021 necesitamos hacer también tanto bien con nuestros hermanos más necesitados, sacarlos de la ignorancia y sacarlos sobre todo de esa pobreza. Pidamos esta gracia por intercesión de San Vicente de Paúl. Y al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad.
Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que para el servicio de los pobres y la formación del clero infundiste las virtudes apostólicas en el sacerdote San Vicente de Paul, concédenos que, animados por su mismo espíritu, amemos lo que él amó y pongamos por obra lo que enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Zacarías. Así habla el Señor de los ejércitos. Vendrán asimismo pueblos y habitantes de muchas ciudades. Los habitantes de una ciudad irán a otra diciendo: vamos a apaciguar el rostro del Señor y a buscar al Señor de los ejércitos. Yo también quiero ir. Pueblos numerosos y naciones poderosas vendrán a Jerusalén a buscar al Señor de los ejércitos y a apaciguar el rostro del Señor. Así habla el Señor de los ejércitos. En aquellos días, 10 hombres de todas las lenguas que hablan las naciones tomarán a un judío por el borde de sus vestiduras y le dirán: queremos ir con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reúnanse los pueblos y sirvan al Señor. Reúnanse los pueblos y sirvan al Señor. Las naciones temerán tu nombre, Señor, y los reyes de la tierra se rendirán ante tu gloria, cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso en medio de ella, cuando acepte la oración del desvalido y no desprecie su plegaria. Reúnanse los pueblos y sirvan al Señor. Quede esto escrito para el tiempo futuro, y un pueblo renovado alabe al Señor, porque Él se inclinó desde su alto santuario y miró a la tierra desde el cielo para escuchar el lamento de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Reúnanse los pueblos y sirvan al Señor. Los hijos de tus servidores tendrán una morada, y su descendencia estará segura ante ti, para proclamar en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, cuando se reúnan los pueblos y los reinos y sirvan todos juntos al Señor. Reúnanse los pueblos y sirvan al Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A los discípulos de Jesús se les ocurrió preguntarse quién sería el más grande. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó a un niño y acercándolo les dijo: el que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí.
y el que me recibe a mí recibe a aquel que me envió. Porque el más pequeño de ustedes, ese es el más grande. Juan, dirigiéndose a Jesús, le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo: no se lo impidan, porque el que no está contra ustedes está con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy en este día 27 estamos celebrando a San Vicente de Paul, presbítero, sacerdote. Vicente de Paul, que nació en Francia. Estamos en el año 1581. A los 19 años fue ordenado sacerdote y se compromete con la acción hacia los más pobres. Y esto es lo más importante y lo grande de San Vicente de Paul, que funda también varias organizaciones para atender a los que estaban en una situación de pobreza. Fundó la Confraternidad de las Damas de la Caridad, la Congregación de los Sacerdotes de la Misión, es decir, los lazaristas, y las Hijas de la Caridad. Entonces, queridos hermanos, hoy al recordar a San Vicente también, nosotros miramos y vemos, se dan cuenta la fuerza y el espíritu de este santo, fundador, 3 congregaciones. Es interesantísimo, ¿verdad? Estos movimientos y justamente a favor de los necesitados, a favor de los carenciados. Entonces vamos a rezar también. Aquí en Paraguay tenemos a muchas hermanitas que pertenecen justamente a la congregación o a la espiritualidad de San Vicente de Paul, también a los sacerdotes, en fin, los que se entregan siempre a la caridad. Pero no solamente, ¿verdad?, rezamos por estas congregaciones fundadas por él, pedimos por las vocaciones, ¿verdad?, sino que por todas las personas que en ese trabajo de cada día, en el trabajo cotidiano, se dedican principalmente a trabajar con los más necesitados, con los pobres. San Vicente de Paul, entonces, que interceda, que ruegue por nosotros para hacer llegar también el pan de cada día a los que más necesitan. Y escuchamos la palabra del Señor del día de hoy, según San Lucas. Los discípulos que se acercan a Jesús, ¿verdad? Y aquí se están presentando ellos, porque ahí en ese corrillo ellos preguntan y dicen: ¿quién será el más importante entre nosotros? ¿Quién es el más grande? Recordemos que cuando ellos están pensando en esto, nosotros también tenemos que entrar en el contexto histórico. A Jesús le presentan como el Mesías. Y por lo tanto, si Jesús es presentado como el Mesías que anteriormente nosotros habíamos reflexionado con esa pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y le presentan y le dicen: tú eres el Mesías. Es decir, tú eres el Salvador, tú eres el que viene a salvar a nuestro pueblo. Dego la tendo tatajina. Aupeare non depe, orenoicote mi jaroña cómoda y mi mantenai. Fíjense, queridos hermanos, ya en ese tiempo había gente que se quería acomodar siempre, de acuerdo a ese interés personal. Y entonces por eso ellos discutían los apóstoles aquí y se preguntaban quién sería, porque todavía ni Dorecoy gobierno y pobre, por decir así. El Mesías todavía no ha asumido, según la mentalidad que ellos tienen. Todavía no hicieron ese golpe de Estado, todavía no lo han expulsado a los romanos, o sea que todo es todavía suposición. Pero cuando ellos están diciendo: tú eres el Mesías, tú eres el que tenía que venir verdaderamente para liberarnos, entonces ellos ya comienzan a maquinar entre ellos. A ver, ¿quién va a ser el que va a estar a su lado? ¿Quién va a ser el ministro de tal cosa, el ministro de tal cosa, el ministro de guerra? Etcétera, etcétera. O el ministro del tesoro. Pero vente, vayas de cana, mata. Sin embargo, Jesús,
conociendo sus pensamientos. Imagínense, queridos hermanos, Jesús que conoce, o sea, nos conoce interiormente. ¿Qué es lo que deseamos? ¿Por qué venimos detrás de Él? Él había dicho y había prohibido rotundamente que no lo proclamasen así directamente y le diga, aquí está el Mesías, nada, pero mañana en día. Justamente por estas posibilidades y situaciones en las que podríamos caer. Es decir, venir detrás de un Jesús simplemente buscando privilegios. ¿Quién va a ser el más importante? ¿Quién es el que será ahí a tu lado? ¿Quién va a ser de tu primer anillo, Jesús? Entonces por eso Él al final toma a un niño y acercándolo les dice, el que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Aquí entonces cambia totalmente entonces el enfoque. Es decir, la sencillez, la humildad y después sobre todo nos va a hablar del servicio. El que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Primero es entonces recibir a Dios. Primero es conocer entonces en qué camino nos estamos metiendo. En qué seguimiento nosotros nos estamos metiendo, queridos hermanos. Y por eso está diciendo, el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el más pequeño de ustedes, ese es el más grande. El más pequeño. El más pequeño, como nosotros tenemos que entender. Y justamente aquel que se hace el servidor. Aquel que es verdaderamente humilde, humus, que reconoce su situación, que reconoce su condición. Estamos apuntando a lo existencial entonces, el ser sobre el hacer o sobre el tener. ¿Entienden, queridos hermanos? Aquí se está acentuando en este mensaje del Evangelio lo que Jesús les está proponiendo como buena noticia es ser. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Primero, tú eres el Mesías y bueno, si yo soy el Mesías tenés que saber que yo soy el que está aquí al servicio de los demás. Dirigiéndose Juan a Jesús le dijo, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo. Y Jesús aquí en este segundo momento les dice, no podemos impedir a nadie, porque lo que vale aquí es verdaderamente tener el deseo de hacer el bien, es decir, de servir y de servir en el camino de la unidad. De servir en el camino de Dios, de servir en el camino prestando un servicio real ¿a quién? A la comunidad que tiene que crecer. Queridos hermanos, en primer lugar, entender que seguir a Jesús no es cuestión aquí de ser privilegiados o tener privilegios extraordinarios, sino que el gran privilegio que nos da el Señor y que nos pide el Señor es justamente de que nos pone en el campo de batalla para servir a los que necesitan, para servir a la comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, invoquemos al Señor y pidamos con todas nuestras peticiones, la gracia que necesitamos del Señor. A cada intención respondemos, Señor, que venga tu reino. Señor, que venga tu reino. Por nuestra Iglesia, para que construya comunidades cimentadas sobre la verdad, la justicia y el amor, oremos al Señor. Señor, que venga tu reino. Por nuestras autoridades del país, para que fomenten la cultura del diálogo, de respeto y de participación ciudadana, oremos al Señor. Señor, que venga tu reino. Por nuestros enfermos, para que encuentren la fortaleza en la oración y el amor de Dios, oremos al Señor. Señor, que venga tu reino. Por nuestras familias, para que respeten la vida humana y den culto a Dios con fe y con amor,
oremos al Señor. Señor, que venga tu reino. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad, por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea el Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que diste a San Vicente la gracia de realizar en su vida lo que celebraba en estos santos misterios, concédenos por este sacrificio ser transformados en una ofrenda agradable a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque permites que tu Iglesia se alegre hoy con la festividad de San Vicente de Paul, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanzas. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es
Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa, sobre nuestro obispo, que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad del Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres, y así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de Cristo, y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro
y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y los mártires, San Vicente de Paul y de todos los santos. Te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Conozco un corazón tan manso, humilde,
Oración final. Renovados con este sacramento celestial, te suplicamos, Dios nuestro, que para imitar a tu Hijo en la evangelización de los pobres, siguiendo el ejemplo de San Vicente de Paul, recibamos la ayuda de su intercesión por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Muchas bendiciones. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús.
Señor, yo quiero estar aquí, tomar conciencia de tu amor, abrirte hoy mi corazón y que me enseñes a vivir. Porque siempre aquí a mi lado tú estarás, ya te siento caminando junto a mí. Sé muy bien que tú jamás me dejarás, por eso te prometo estar aquí. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Señor, yo quiero estar aquí, tomar conciencia de tu amor, abrirte hoy mi corazón y que me enseñes a vivir. Porque siempre que a mi lado tú estarás, ya te siento caminando junto a mí. Sé muy bien que tú jamás me dejarás, por eso te prometo estar aquí. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981
505 036. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en este día en que, como siempre, viene a nuestro encuentro a iluminar nuestra jornada, nuestros senderos, nuestra propia vida. Peñan de apetu un ayer para esa para peñan de yara o esa peo esa cañan de esa para yaguataba era esa para yapuana peñan de coewi te coe peaju. Leemos al profeta Zacarías, el capítulo 8 del 1 al 4. Libertaré a mi pueblo. De leitmotiv, idea central, la repetición continua que nos llama a una libertad como hijos de Dios. En aquellos días vino la palabra del Señor de los ejércitos, así dice el Señor Todopoderoso: siento celos de Sión, celos terribles siento de ella, unos celos que me arrebatan. Así dice el Señor Todopoderoso: volveré a Sión, habitaré en medio de Jerusalén. Jerusalén se llamará ciudad fiel, el monte del Señor Todopoderoso, monte santo. Así dice el Señor Todopoderoso: otra vez se sentarán ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, y habrá hombres tan ancianos que se apoyarán en bastones. Queridos hermanos, la libertad, es decir, el hecho de salir de la esclavitud, nos hace vivir en la paz, en la, entre comillas, en prolongar el sentido de nuestra vida. ¿Verdad? Habrá hombres tan ancianos que se apoyarán en bastones. Quiere decir que la paz, la tranquilidad, el amor, la serenidad, eso es lo que prolonga nuestra vida, queridos hermanos, cuando vivimos en la armonía. ¿Verdad? Cuando hay violencia, cuando hay siempre disturbios, problemas, ya yo yucá, ya yo cutó, ya yo yapí, ya yo mondaya. Entonces hay una inestabilidad, una inseguridad que nadie sabe si puede salir, como dice aquí, a la calle a sentarse. Incluso aquí te está diciendo, ¿verdad? Volveré a Sión, habitaré en medio de Jerusalén, esa ciudad fiel. Otra vez dice, se sentarán ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén. Añande cupe allá, ella lleva peñan de roga pupe muy veces ñandeña genduja muy veces ya poe pues lleva. Yo cuando era pequeño, cuando era chico, recuerdo que todos nos sentábamos en las calles, en las veredas, los niños jugando en las calles. Cuando un día tuvimos para ver ya pues lleva. Ñañen botupábana. Y eso significa sencillamente algo muy sencillo. Nos hemos alejado de Dios. Pero ¿qué significa alejarse de Dios? Y quiere decir que al alejarnos de Dios comenzamos a cometer muchas injusticias, muchos robos. Entonces hemos estafado mucho entonces al pueblo, a la gente. Y llega un momento en el cual todos los frutos vienen en esa educación, en esa formación. Y esta es la consecuencia, que tenemos ya un pueblo hambreado, un pueblo pobre, un pueblo que ya no tiene educación y que sale y hace todas estas macanallas. Y entonces ya es imposible sentarse en las calles.
Pero entonces no digamos simplemente que eso se vino solo, porque la gente quiere salir nomás a robar, o quiere salir nomás a matar, o lo que sea. No, queridos hermanos, esta es consecuencia de un mal gobierno, esta es consecuencia de no haber escuchado al Señor. Nada, vecina. Pero hay una esperanza. Libertaré a mi pueblo, señal de Zacarías. Y ojalá que nosotros podamos ser libertados, liberados. Entonces que podamos volver de nuevo a esta gracia de Dios, vivir en la paz, en la tranquilidad, en el amor que proviene de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre nuestra nación, sobre nuestra gente y sobre los responsables entonces de llevar adelante nuestra nación. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.